Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Y hoy os traigo el último vídeo, los últimos octavos de final de nuestro torneo de selecciones autonómicas. Quedan 4 selecciones por debutar en el torneo y todas ellas van a debutar en el día de hoy. Pero antes, como siempre os digo, si os gusta todo el contenido que os subo por aquí por el canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, como siempre os digo, activar la campanita y sobre todo suscribiros para no perderos nada de todo lo que se viene aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos allá con estos últimos octavos de final de nuestro torneo de selecciones autonómicas, pero antes de todo vamos a repasar el cuadro final de este torneo. Como podréis estar viendo ahora mismo, con las selecciones ya clasificadas, tenemos por un lado del cuadro a País Vasco, que se enfrentará a Galicia, a Madrid, que lo hará ante Canarias en unos cuartos de final que serán apasionantes. Por este lado del cuadro tenemos las clasificaciones de Cataluña y de Baleares, que disputarán otro de los cuartos de final, y hoy tenemos que dirimir cuáles serán las cuartos finalistas en el enfrentamiento entre Cantabria y Navarra, y en el gran enfrentamiento que tenemos uno de las cuartos de final o semifinales anticipadas, como es este Andalucía-Valencia. Vamos a empezar, eso sí, por el Cantabria-Navarra. Tengo aquí algunos apuntes, otros los tengo también en mi tarjetita. Y vamos a hacer, como siempre, las mismas normas. 11 contra 11, duelo de posición contra posición. Damos un poquito de trayectoria si es necesario y dirimimos el punto para cuál de las dos selecciones autonómicas tiene que ir. Empezamos, como os decía, por la portería de Cantabria ante la de Navarra. Juega Cantabria como local en este enfrentamiento, aunque creo que los navarros son claramente favoritos. Empezamos por la meta, donde tenemos por parte de Cantabria a Yago Herrerín, que actualmente estaba hace muy poco en el Olympique Charleroi de la segunda división belga, ahora ha acabado su contrato y se encuentra sin equipo. Por parte de Navarra tenemos a Alex Remiro. Como siempre os digo, en las posiciones que sean claras y manifiestas, no nos enrollamos demasiado, vamos directo al grano. Y en esta primera posición, obviamente Navarra, que se coloca 0-1 por delante en el marcador. Empezamos y abrimos la línea defensiva. En el caso de Cantabria hemos tenido que hacer alguna particularidad, no he encontrado prácticamente centrales, de hecho vamos a jugar con una línea de 3 en la que el central de en medio es un lateral y que obviamente los centrales laterales son un lateral derecho y un lateral izquierdo. En el caso de Navarra sí que tenemos un 11 más canónico, un 4-2-3-1, aunque es cierto que los pivotes son bastante ofensivos, pero vamos allá con los primeros duelos de jugadores de campo. Por parte de Cantabria, abriendo la línea defensiva, colocaremos seguramente uno de los centrocampistas haciendo la función de central para que quede una comparación un poquito más limpia, aunque no sea del todo así, pero bueno. Empezamos con el lateral derecho, tenemos a Juan Gutiérrez, jugador que es titular en el Mirandés. Por parte de Navarra, a Jesús Areso. Obviamente este segundo punto se lo lleva también el conjunto navarro. En el centro de la defensa estaría Mantilla del Racing de Santander. En el caso de los cántabros, por parte de Navarra abriría la posición de central César Azpilicueta. Es cierto que ya está en un tramo final de su carrera, pero obviamente el central del Atlético de Madrid, que es superior y pone el tercer punto para su selección. Cierra la línea defensiva de Cantabria y sería el central zurdo de la selección navarra, David García por parte de los navarros. Por parte de Cantabria, Saúl, que ahora mismo es suplente en el Racing de Ferrol de Primera Federación. Obviamente, también igual que en los anteriores puestos, el punto que se lo lleva David García. Podríamos haber escogido también a Jorge Rando, ya que David García se encuentra ahora mismo jugando en el Al Rayyan de la Liga de Qatar, pero me quedo antes con el ex osasunista David García. Ahora, en el caso de Cantabria entraríamos en el centro del campo. En el caso de Navarra vamos con el lateral zurdo. Vamos a comparar el lateral zurdo con uno de los centrocampistas de Cantabria, así que vamos a escoger por parte de Navarra a Yen Muñoz, por parte de Cantabria a Pablo Torre. Sé que es un duelo muy desigual porque son posiciones muy diferentes, pero me costaba mucho encontrar esta equivalencia de posiciones. Creo que es un duelo bastante igualado. Pablo Torre ya sabemos que no está teniendo demasiadas oportunidades, demasiado protagonismo en el Mallorca. A Yen Muñoz, que cuando juega yo creo que no es un mal lateral izquierdo, al menos como parche en la Real Sociedad. Creo que es un duelo relativamente igualado teniendo en cuenta que las posiciones son muy diferentes, y me voy a quedar para este duelo concretamente con un empate. Abrimos el centro del campo. En el caso de Cantabria ahora mismo nos quedarían 3 centrocampistas más 3 delanteros. En el caso de Navarra también más o menos serían 3 centrocampistas y 3 delanteros, así que podemos llevarlo a cabo. Así que vamos ya con el centro del campo. Por parte de los cántabros tendríamos a Paulino de la Fuente, ex del Oviedo, actualmente en el Real Zaragoza. Por parte de Navarra abriríamos los centrocampistas con Aimar Oroz de Osasuna.
Creo que es un duelo también netamente desigual, el punto obviamente es para Navarra, que sumado a los de la defensa, tenemos el empate, recordamos, en el centro del campo, también había ganado en la portería, suma el cuarto punto y los navarros, que tienen ya muy de cara esta eliminatoria, con un punto más, cerrarían el pase a los cuartos de final. Seguimos en el centro del campo, tenemos por parte de Cantabria seguramente a su mejor jugador, Sergio Canales, por parte de Navarra a John Moncayola, y en este caso es cierto que Canales se encuentra ahora mismo en Monterrey, en la Liga Mexicana. John Moncayola por parte de Navarra juega en Osasuna, en la Primera División Española, como ya sabéis, pero creo que Sergio Canales también es cierto que es una de mis debilidades personales, me gustaría muchísimo que volviera a la Liga Española, así que me voy a quedar con el jugador cántabro que pone el 4-1 y suma el primer punto para su selección en este emparejamiento. Seguimos con el centro del campo, aunque ya vamos con un jugador de un corte más ofensivo. Por parte de Cantabria tenemos a Mario Soberón, que es cierto que normalmente actúa como delantero centro, pero lo hemos tenido que retrasar un poquito porque me salían muchos delanteros, pocos centrocampistas. Además hemos tenido que usar a Pablo Torre en la posición de lateral izquierdo para hacer su comparación. Y por parte de Navarra tendríamos a Mikel Merino, el jugador del Arsenal, muy superior en este duelo, coloca el 5-1 y le da el pase definitivo a los cántabros a los cuartos de final. Acabamos igualmente el duelo, vamos con la tripleta ofensiva para no hacerlo mucho más largo porque los 3 puntos van a ir para el mismo equipo. Por parte de Cantabria tendríamos a Dani Raba del Valencia, Mateo Joseph del Mallorca y Jeremy Arévalo, que lo ha fichado hace muy poquito el Stuttgart, llevaba 8 goles con el Racing en la primera vuelta, muy jovencito, una gran promesa del fútbol español y que se marcha a la Bundesliga. Por parte de Navarra tenemos a Ollán Sancet, que es cierto que no está en su mejor temporada, a Alex Berenguer y a Nico Williams. Creo que los 3 puestos son netamente superiores para los navarros, aunque Cantabria tiene bastante buena selección arriba y creo que con Raba, con Mateo Joseph y con Jeremy Arévalo podría haber competido muy bien contra otras selecciones. No es el caso de haber luchado ante Navarra, que finaliza el duelo con 9-1, gran victoria de la selección navarra, que se confirma como una de las favoritas para, como mínimo yo creo, estar en semifinales, aunque va a tener un emparejamiento muy difícil, pero gran partido de la selección navarra que, como decíamos, se clasifica para los cuartos de final. Y ahora, como veréis, ya está todo el once vacío porque tenemos la segunda eliminatoria, la que cierra nuestros octavos de final del torneo de selecciones autonómicas, un auténtico partidazo, la cabeza de serie que es Andalucía, una de las favoritas para llegar a las últimas rondas, pero que ha tenido la mala fortuna de enfrentarse en los octavos de final ante Comunitat Valenciana. Un auténtico partidazo el que vamos a tener en estos octavos de final. Lo abrimos desde la portería, tenemos por parte de Andalucía a Álvaro Valles, por parte de Comunidad Valenciana, al que seguramente es el mejor portero de esta liga, o que lo ha sido por rendimiento en lo que llevamos de competición liguera, como es Aarón Escandell. Creo que es un duelo que, si hablamos de forma más global de los dos porteros, creo que es más o menos igualado. Si hablamos de gustos personales, si hablamos de rendimiento actual, este punto, el primero del partido, se lo tiene que llevar Comunitat Valenciana, se lo lleva Aarón Escandell. Y abrimos la línea defensiva, los dos equipos que forman más o menos en un 4-2-3-1, quizá Comunidad Valenciana es más un 4-3-3, pero podría ser también sin ningún problema un 4-2-3-1. Abrimos la línea defensiva, por parte de Andalucía tenemos en la banda derecha a Juanlu del Sevilla, por parte de Valencia tendríamos a Raúl Albiol. Es cierto que normalmente Raúl Albiol, como sabéis, actúa en la posición de central, que en su carrera alguna vez sí que ha actuado muy puntualmente como lateral derecho, pero es que no he encontrado en la Comunidad Valenciana ningún otro jugador que pueda utilizarse en esta demarcación. Es cierto que estaba Mario Gaspar, pero se encuentra sin equipo ya esta temporada. Así que este primer punto empata la eliminatoria Andalucía. Creo que Juanlu actualmente ya es un jugador superior a Raúl Albiol, especialmente teniendo en cuenta la posición, y Juanlu que consigue empatar este partido. Vamos a la pareja de centrales, que creo que aquí puede haber bastante debate. Tenemos por parte de Andalucía a Raillo y a Huijsen, como siempre os digo, nacidos en la comunidad autónoma, sirven para jugar estas eliminatorias, y en este doble duelo sería, como digo siempre, los primeros que nombro: Raillo contra Mosquera, Raillo del Mallorca, Mosquera actualmente en el Arsenal, Huijsen en el Real Madrid, como ya sabéis, Pau Torres en el Aston Villa. Son duelos que creo que son bastante más igualados de lo que podría parecer, pero me voy a quedar en el primer enfrentamiento con Mosquera. Creo que es un jugador de mayor proyección y que en el futuro tiene un techo superior al que ha tenido Antonio Raillo, que ha sido un gran central, sigue siendo un gran central
para la Liga, y en el caso de Huijsen y Pau Torres, aquí sí que lo veo un poquito más desnivelado, aunque Pau Torres ha sido bastantes veces internacional, pero me voy a quedar con el central del Real Madrid. Así que sigue la igualdad máxima, nos ponemos 2-2 y vamos con el lateral izquierdo, donde tenemos por parte de Andalucía a Juan Miranda y por parte de la Comunidad Valenciana a Alejandro Grimaldo. Creo que es un duelo también relativamente igualado, pero Grimaldo, si hablamos de escalones futbolísticos, está un pasito, está un escalón por encima de lo que puede ofrecer un Juan Miranda, que es titular indiscutible en el Bolonia y que es uno de los laterales destacados de la Serie A. Pese a ello, Grimaldo, internacional absoluto por España, me voy a quedar con él. Cerramos, por lo tanto, la línea defensiva con Comunidad Valenciana dando la sorpresa y, de momento, eliminando a una de las cabezas de serie como es Andalucía. Abrimos el centro del campo y aquí me parece que Andalucía tiene muchísimo talento. Doble pivote para Fabián Ruiz y para Gavi. Por parte de Comunidad Valenciana tenemos a Carlos Soler y a Pepelu. Se me han quedado en el tintero jugadores como Saúl, ahora mismo en el Flamengo, Lucas Torró en Osasuna. Creo que son buenos jugadores, pero de un escalón algo más intermedio. Los dos futbolistas de Andalucía, dos cracks mundiales, tanto Fabián como Gavi, indiscutibles en la selección absoluta, y creo que ambos se tienen que llevar el punto. Remontan para Andalucía, nos quedamos con los dos pivotes andaluces, se pone 4-3 y este duelo que está siendo un auténtico partidazo y está al rojo vivo. Vamos con la línea de 3 mediapuntas, vamos con la banda derecha, donde me voy a quedar por parte de Andalucía con Brahim Díaz. Como siempre os digo, aunque es cierto que juega con la selección de Marruecos, hemos escogido otros jugadores así. Por ejemplo, Achraf Hakimi jugó con la selección de Madrid. Siempre criterio de selección donde son nacidos. Brahim nació en la comunidad andaluza. Por parte de Comunidad Valenciana, aquí había bastantes jugadores con cierta movilidad que podíamos escoger. Me he quedado con Carles Gil, que actualmente está en New England Revolution, en la MLS, un jugador que llegó a ser MVP de la MLS no hace tanto. Lo tengo por aquí apuntado, si no me equivoco, en la temporada 21-22. Pero creo que actualmente Brahim es superior y va a poner ese puntito por encima a Andalucía, que si no me he descontado y si voy contando bien lo que voy haciendo en cada duelo, se coloca 5-3 y está a un puntito de que Comunidad Valenciana ya no pueda darle la vuelta. Banda izquierda, por parte de Andalucía, tenemos a Alex Baena, por parte de Comunidad Valenciana a Pablo Fornals. Es cierto que Fornals está actuando normalmente, sobre todo esta temporada, mucho más retrasado, pero más o menos creo que podría actuar en esta posición y sería una comparación relativamente lógica. Dicho esto, para mí, Alex Baena, un jugador excelente, Pablo Fornals seguramente un jugador de notable alto. No me quiero enrollar demasiado en las explicaciones para que el vídeo no quede demasiado largo, que veo que ya vamos un poquito pasados de tiempo, pero en este duelo que para mí es muy igualado, pero por muy poquito, Alex Baena, que va a sumar su punto y va a darle el pase a la selección andaluza para clasificarse a los cuartos de final. Cerramos ya el duelo, por lo tanto, con media punta y punta de ambos equipos. Por parte de Andalucía tenemos que colocar como media punta a Isco y como falso 9 vamos a poner a Fermín López, un jugador que en la cantera del Barça actuaba como delantero, actualmente juega normalmente tanto de media punta como incluso de interior, no lo hemos visto en esta posición de falso 9, pese a ser un jugador que tiene muchísimo gol, como ya sabéis. Por parte de Comunidad Valenciana tenemos a Javi Guerra como media punta y a Ferran como delantero centro. Y en este caso voy a dar, obviamente, a Isco por encima de Javi Guerra. Y en el duelo entre Fermín y Ferran me parece muy pero que muy igualado. Estamos hablando de la posición de 9, no de la posición de media punta, donde ahí creo que sería menos igualado y sería Fermín el que se llevaría el punto. Pero teniendo en cuenta que hablamos de la posición de 9, yo me voy a quedar con un empate para cerrar este duelo, para cerrar la clasificación de Andalucía a los cuartos de final de nuestro torneo de selecciones autonómicas. Pues esto ha sido todo por hoy, pero antes de cerrar el vídeo vamos a repasar cuál es el cuadro final de nuestro torneo de selecciones autonómicas. Ya lo hemos hecho al principio. Se añaden a los cuartos de final tanto Navarra como Andalucía, que lucharán por un puesto en las semifinales en un duelo que promete ser igualadísimo y que se enfrentará al ganador de Cataluña y de Baleares. En cualquier caso, eso lo veréis ya en próximos vídeos. Como siempre os digo, dejadme por la cajita de comentarios si me he dejado algún jugador de las selecciones, tanto las que se han clasificado, para convocarlos de cara a los cuartos de final, como tristemente también de las selecciones que hemos eliminado en estos partidos, para darles al menos un reconocimiento. Y sobre todo, estar muy pendiente porque los próximos vídeos se vienen ya con los cuartos de final aquí en Fútbol Fan 2.